Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Estoy aquí como siempre lista para contarles todo lo que está pasando en el universo de las celebridades. Y hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte, un salseo de esos que te dejan con la boca abierta y con ganas de moonese. Porque como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y no solo de Kerem, sino también copyright en de Ande Eru párrafo el y dojo del padre de Ande. Leyeron bien. La cosa se puso tensa al parecer, y Kerem no se quedó superíndice 3 callado. Copyright pa su superíndice 3 se preguntan? Copyright dijo. ¿Por copyright se metió superíndice 3 el padre de Ande en el medio? Bueno, hago un rense fuerte porque vamos a desentrar más menos todo este embrollo amoroso, familiar y medio tico. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos lo mood reciente y lo mood candente. Y ahora sin mood preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como saben, Kerem Bürsin y Ande Eru párrafo el fueron una de las parejas mood queridas y medio ticas de Turquía. Su romance que nació superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real y de repente, todo el mundo hablaba de ellos. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, el ejemplo de que los cuentos de hadas existen. Bueno, al menos eso creamos todos. Pero como en toda historia, siempre hay un giro inesperado, un drama oculto, un secreto que sale a la luz. Y en este caso, ese giro llegó superíndice 3 con la confirmación superíndice 3N de su ruptura. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, la triste noticia se confirmó superíndice 3. Kerem y Ande ya no estaban juntos. El cuento de hadas ha terminado. Y como se imaginar UDN, el mundo del espectáculo se revolucionó superíndice 3. Las redes sociales explotaron, los fans lloraron desconsoladamente y los medios de comunicación superíndice 3N no pararon de hablar del tema. Copyright ha pasado. ¿Por copyright se han separado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Hubo rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales. Pero lo cierto es que ni Kerem ni Ande dieron una explicación superíndice 3N oficial. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando que los rumores y las especulaciones se propagaran como la superíndice 3 Bora. Y claro, esto solo alimentó superíndice 3 a UNMU la curiosidad del público y de los medios. Todos querían saber la verdad, el trasfondo de esta separación superíndice 3N que ha dejado a tantos con el corazón superíndice 3N roto. Y aquí es donde entra en escena el padre de Ande, Kaya Eru párrafo el. Al parecer, Kaya no estaba del todo contento con la forma en que Kerem ha manejado la situación superíndice 3N después copyright ese de la ruptura. Según algunas fuentes, Kaya sentúa que Kerem no ha sido lo suficientemente respetuoso con Ande y que ha contribuido a alimentar los rumores y las especulaciones con sus actitudes y declaraciones públicas. Al parecer, hubo algunas indirectas, algunos comentarios ambiguos que no le gustaron nada al padre de Ande. Y como buen padre protector, Kaya decidió superíndice 3 intervenir. No se sabe con exactitud copyright fue lo que dijo Kaya a Kerem, ni superíndice 3 mo se produjo la conversación superíndice 3N. Algunos dicen que fue una llamada teléfono superíndice 3 Nika, otros que fue un encuentro casual en algún evento. Lo que estuvo claro es que Kaya le hizo saber a Kerem su descontento y le pidió superíndice 3 que se comportara de manera respetuosa con Ande. Y aquí es donde la historia se pone a interesante, porque Kerem no se quedó superíndice 3 callado. Kerem respondió superíndice 3. Y no de forma túmida o sumisa, sino con firmeza y convicción superíndice 3N. Al parecer Kerem le explicó superíndice 3 a Kaya su versión superíndice 3N de los hechos y le aseguró superíndice 3 que nunca tuvo la intención superíndice 3N de faltarle el respeto a Ande.
Le dijo que siempre la había admirado y respetado, tanto como persona como profesional. Y que lamentaba profundamente que la relación superíndice 3N no hubiera funcionado, pero que no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado. Pero lo muy interesante de todo es que querem, según las fuentes, también copyright N aprovechó superíndice 3 la oportunidad para aclarar algunos puntos y defenderse de las acusaciones. Le dijo a Kaya que con diéresis copyright L también copyright N había sufrido con la ruptura y que no había sido justo que se le responsabilizara a con diéresis copyright L de todo lo que había pasado. Le explicó superíndice 3 que había intentado mantener un perfil bajo y no alimentar los rumores, pero que a veces era difícil controlar la situación superíndice 3N cuando los medios de comunicación superíndice 3N estaban tan pendientes de cada uno de sus movimientos. En resumen, la conversación superíndice 3N entre Kerem y Kaya fue tensa, pero también copyright N constructiva. Ambos pudieron expresar sus puntos de vista y aclarar algunas diferencias. No sabemos si llegaron a un acuerdo total, pero al menos pudieron hablar las cosas y evitar que la situación superíndice 3N se deteriorara a UNMUDS. Ahora bien, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Q copyright podemos sacar en claro de este drama amoroso y familiar? En primer lugar, nos demuestra que las relaciones, incluso las MUDS medio ticas y aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Que el amor no siempre es suficiente y que a veces las circunstancias externas pueden ser MUDS fuertes que los sentimientos. En segundo lugar, nos recuerda que las familias siempre es tu, NAU para proteger a sus seres queridos. Que un padre siempre defenderá a su hija, incluso si eso significa enfrentarse a una estrella de televisión superíndice 3N. Y en tercer lugar, nos enseña más menos a que es importante hablar las cosas y no quedarse callado. Que a veces es necesario defenderse y aclarar los malentendidos, aunque eso implique enfrentarse a personas poderosas o influyentes. Y por último, pero no menos importante, nos confirma que el mundo del espectáculo es un hervidero de emociones, pasiones y dramas. Que detrás ese de las sonrisas y los flashes se esconden historias complejas y personajes fascinantes. Y que en este canal, siempre estaremos para contárselas todas. En conclusión superíndice 3N, la historia de Kerem Bürsin, Ande Erupa Rafael y el padre de Ande es un claro ejemplo de lo complicado que pueden ser las relaciones amorosas, especialmente cuando es tu, N bajo el escrutinio público. Vimos CU superíndice 3 mo una pareja que parecua perfecta llegó superíndice 3 a su fin, CU superíndice 3 mo un padre defendió superíndice 3 a su hija y CU superíndice 3 mo un exnovio se defendió superíndice 3 a su mismo. Todo un culebro superíndice 3N digno de ser contado y analizado. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de MUDS. Recuerden que aquí siempre les traemos lo MUDS reciente y lo MUDS jugoso del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber ¿Q copyright opinan ustedes? ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin? ¿Creen que hizo bien en responder al padre de Ande? ¿O creen que debería haberse quedado callado? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Además, si tienen alguna otra información superíndice 3N o algún chisme que quieran compartir, no duden en hacerlo. La comunidad de este canal es increíble y siempre estoy dispuesta a aportar su granito de arena. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con MUDS chismes, MUDS noticias y MUDS salseo del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero espera, que aún no hemos terminado de escarbar en este jardín lleno de rosas y espinas. Porque la historia de Kerem y Ande y el papel del seu más menos Erupa Rafael es mucho MUDS compleja y tiene varias capas que debemos desglosar para entender la magnitud del asunto. Primero vamos a profundizar un poco en el contexto. Senu con diéresis al CAPM, fue un fenus superíndice 3 meno global. No solo arrasó superíndice 3 en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 a audiencias de AMU copyright rica Latina, Europa, e incluso algunas partes de Asia.
La química entre Kerem y Ande era innegable, palpable a través copyright S de la pantalla. Los fans cariñosamente llamados Anker, se volvieron locos con cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N entre los personajes. Y cuando esa química se tradujo en un romance real, el fervor alcanzó superíndice 3 niveles estratosféricos copyright ricos. Se convirtieron en la pareja del momento apareciendo en portadas de revistas, siendo invitados a eventos exclusivos y generando un torrente constante de noticias y contenido en redes sociales. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores y sus perfiles de Instagram se convirtieron en un escaparate de estilo y buen gusto. La presión superíndice 3N era inmensa, por supuesto, pero parecían manejarla con gracia y profesionalismo. Pero copyright pasaba de true S de las CU maras. Rumores. Muchos rumores. Fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información superíndice 3N contradictoria. Que si Kerem era demasiado enfocado en su carrera y no le dedicaba suficiente tiempo a Ande. Que si Ande estaba cansada de la constante atención superíndice 3N medio tica y anhelaba una vida privada. Que si ambos tenían diferentes visiones sobre el futuro de la relación superíndice 3N. Nada confirmado, solo especulaciones que poco a poco fueron socavando la imagen de cuento de hadas que proyectaban. Cuando la ruptura se hizo oficial, la ola de tristeza y decepción superíndice 3N fue monumental. Los fans se sintieron traicionados, como si les hubieran arrebatado una ilusión superíndice 3N. Comenzaron a analizar cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada aparición superíndice 3N publica en busca de pistas, deseo más menos sales que explicaran lo inexplicable. Y por supuesto, las teorías conspirativas florecieron como malas hierbas. Algunos acusaron a Kerem de ser un oportunista que utilizó superíndice 3 la relación superíndice 3N para impulsar su carrera. Otros culparon a Ande de ser demasiado ambiciosa y de priorizar sus proyectos profesionales por encima del amor. Y como siempre los medios de comunicación superíndice 3N se encargaron de exacerbar la situación superíndice 3N, publicando titulares sensacionalistas y alimentando el drama. Es en este contexto de caos y confusión superíndice 3N donde el padre de Ande, Kaya Eru Parrafoel, entra en acción superíndice 3N. Kaya siempre ha sido una figura discreta, alejada de los focos y centrada en su familia. Pero es bien sabido que es un hombre de carácter, muy protector de sus seres queridos, especialmente de su hija. Ver a Ande sufrir por la ruptura y lidiar con la avalancha de críticas y rumores debió superíndice 3 ser insoportable para Ucondiéresis copyright L. Las fuentes cercanas a la familia Eru Parrafoel aseguran que Kaya estaba particularmente molesto con algunas declaraciones que Kerem hizo en entrevistas posteriores a la ruptura. Declaraciones que, según Kaya, eran ambiguas y podían interpretarse como críticas veladas a Ande. Además, le preocupaba la forma en que Kerem manejaba su imagen pública, ya que consideraba que algunas de sus actitudes y comportamientos alimentaban los rumores y prolongaban el drama. Así que como buen padre Kaya decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. No sabemos con certeza CU superíndice 3 mo se produjo la conversación superíndice 3N entre Kaya y Kerem. Algunos medios turcos afirman que fue una llamada teléfono superíndice 3 nica tensa y directa. Otros sugieren que fue un encuentro casual en un evento de la industria, donde Kaya aprovechó superíndice 3 la oportunidad para expresar su descontento. Lo que parece claro es que Kaya no se anduvo con rodeos. Le hizo saber a Kerem que no estaba contento con la forma en que había manejado la situación superíndice 3N y le pidió superíndice 3 que por respeto a Ande y a la relación superíndice 3N que habían compartido, se comportara de manera muy discreta y considerada. Le recordó superíndice 3 que Ande es una mujer talentosa y sensible que merece ser tratada con respeto y dignidad. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante porque Kerem, lejos de amedrentarse o adoptar una actitud defensiva, respondió superíndice 3 con calma y sinceridad. Según las fuentes, Kerem le explicó superíndice 3 a Kaya su perspectiva de la situación superíndice 3N y le aseguró superíndice 3 que nunca tuvo la intención superíndice 3N de lastimar o faltarle el respeto a Ande. Le dijo que siempre la había valorado y admirado, tanto como pareja como compau más menos era de trabajo. Además, Kerem aprovechó superíndice 3 la oportunidad para aclarar algunos malentendidos y defenderse de las acusaciones.
Le explico superíndice 3 acá que u con diéresis copyright, L también copyright, N agua sufrido con la ruptura y que no agua sido fácil lidiar con la presión superíndice 3 N medio tica y las constantes especulaciones. Le aseguro superíndice 3 que agua intentado mantener un perfil bajo y no alimentar los rumores, pero que a veces era difícil controlar la situación superíndice 3N cuando los medios de comunicación superíndice 3N estaban tan pendientes de cada uno de sus movimientos. La conversación superíndice 3N, según las fuentes, fue intensa y emotiva. Ambos hombres pudieron expresar sus sentimientos y puntos de vista con honestidad y respeto. No sabemos si llegaron a un acuerdo total, pero al menos pudieron aclarar algunas diferencias y evitar que la situación superíndice 3N se volviera aún muy tensa y conflictiva. Y AQU, queridas amigas y amigos, es donde llegamos al meollo del asunto. Esta historia no es solo un chisme jugoso sobre una ruptura amorosa. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando estuvieron expuestas al escrutinio público. Es una muestra de la fuerza del amor familiar y del instinto protector de un padre. Y es una lección superíndice 3N sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N, el respeto y la empatia, incluso en los momentos muy difíciles. Porque al final del día todos somos humanos, con nuestras propias emociones, inseguridades y errores. Y a veces las cosas no salen como esperamos, las relaciones se rompen y los cuentos de hadas se desvanecen. Pero lo importante es aprender de las experiencias, mantener la dignidad y seguir adelante con la cabeza en alto. Y en cuanto a Kerem y Ande, solo el tiempo dirá que copyright les depara el futuro. Kizu, ese alguene dúa vuelvan a encontrarse y a revivir su amor. O Kizu ese sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo que su es seguro es que su historia siempre será recordada como una de las apasionantes y medio ticas del espectáculo turco. Y ahora damas y caballeros, hemos llegado al final de este análisis profundo y exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del corazón superíndice 3N, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin, Ande Eru párrafo el y el intro copyright pido padre de Ande. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con Moon S chismes, Moon S noticias y Moon S salseo del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3ima. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N y nosotros estamos aquí para contarlo.